esto sí lo vamos a resolver y a mirar. Pero vamos a mirar primero tema de retenciones y de acuerdo con el avance, les monto un taller de retención en la fuente para que hagamos primero retención en la fuente. Luego a ese mismo taller le hacemos RTIVA, luego RTICA. Pero entonces, primero vamos a ir paso a paso. ¿Listo? Entonces, ciclo básico contable, digamos que lo vamos a ver a lo último. Vamos a ver la estructura del módulo de ustedes como tal. Me tomé el atrevimiento y cuando me dieron el Q10 del profe Luis Alfonso, borré todo lo que había. Borré. ¿Por qué? Porque tengo una manera de trabajar. Entonces, ahí están viendo mi pantalla. Primera, el contenido de ustedes se divide en 3 unidades. Contabilidad de retenciones. La segunda unidad se divide en conciliación bancaria y la tercera unidad, soporte y libros contables. Y ciclo contable, perdón. Vamos a comenzar por la unidad 1. Lo mismo, esto es lo mismo que están viendo los de la mañana. Contabilidad de retenciones, concepto y aplicación y autorretención en la fuente por renta, en la 1. 2. Agentes retenedores y autorretenedores. 3. Concepto y aplicación de retención por IVA. 4. RTICA y autorretención. 5. Contabilidad de retenciones, concepto y aplicación del régimen tributario especial. 2. Conciliación bancaria. Concepto de conciliación bancaria. Acá se me quedó mal. Elementos necesarios para la conciliación bancaria. Por acá, espérenme, lo corrijo de una vez. Técnicas, este no es. Y ya la unidad 3, que la unidad 3 es el ciclo básico contable, que es donde vamos a repasar y la voy a usar para que repasemos todo lo que de pronto en algún momento no ha quedado como claro o alguna cosa así. A mí que me interesa practicar. Y entre más practiquemos, mejor. Sé y tengo la referencia que son un grupo muy juicioso y dedicado. Por acá ya estaba montando uno que otro foro y les voy a ir montando información sobre artículos, decretos, cosas para que vayan leyendo y vayan buscando. Los foros es tema que vamos a ir hablando. Poco a poco los vamos a ir construyendo y ustedes mismos los van a ir contestando. Entonces, ¿con qué vamos a comenzar hoy? Y les voy a hacer la siguiente propuesta. Resulta que con todos los grupos estoy trabajando de la siguiente forma. Ya ustedes me dicen si sí, si no. Resulta que con cada grupo estoy haciendo lo que llamamos un cuadernillo. ¿Qué es ese cuadernillo? Todo lo que veamos en clase, yo se los voy a dejar reflejado en un Word, más la grabación. Y les voy a dar un ejemplo de cómo lo estoy haciendo. Un ejemplo, esto es contabilidad de costos. Y les traeme el ejercicio, cómo se suma, cómo se multiplica, cómo se resta, qué son los conceptos que intervienen, todo. Eso sería la meta del día de hoy. Eso sería lo que iríamos. Espérame un momento. Listo. Entonces, una pregunta. Eso sería lo que veríamos el día de hoy. Entonces, ¿cómo vamos a comenzar? Primero, nos va a silenciar a todos, ¿listo? Por acá va a silenciar a Cheyenne. ¿Quién más tengo por acá que de pronto tenga el micrófono abierto? No, yo creo que ya. Listo. Entonces, vamos a comenzar de la siguiente manera. Tema que vamos a ver hoy. Vamos a entrar con retención en la fuente, pero para entrar en retención en la fuente, vamos a entrar de la siguiente forma. Déjenme, abro el Word, coloco que esto es lo de ustedes. Ahí se acaba de conectar Eliana, que Eliana también es una compañera del técnico en contabilidad. Listo. Entonces, permítanme, yo por acá coloco como el título, instituto, con familiar, de Risaralda, técnico en contabilidad.
contabilidad. Eh, lo organizo por acá. Por acá le voy a colocar el docente. Sebastián, Jefes Barrera. Y acá voy a colocar guía, el nombre del primer módulo. Que vamos a dividir, son 3 módulos y el primer módulo le voy a colocar el nombre que tiene. Dice, contabilidad de retenciones. Contabilidad de retenciones. Contabilidad de retenciones. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar con lo principal. Yo por acá tengo un Word también, que en este Word yo se los paso ahorita. ¿Y qué hice? Dividí la primera parte, retención en la fuente, como la tabla de retención, cómo realizar la retención en la fuente y teoría. Pero vamos a comenzar con lo básico y lo principal. Entonces, cuando hablamos de retenciones, tenemos primero que nombrar, bueno, a la guía le voy a colocar, perdón, que impuestos. Entonces, cuando hablamos de impuestos, vamos a dar una pequeña definición. Acá. Perdón que me pase así de un lado al otro, pero es para irles formando el material del día de hoy y que esto les quede estipulado. Entonces, definición, vamos a alguna definición técnica, impuestos. Acá. Vámonos a cualquier lado que diga, ¿qué son los impuestos? Los impuestos son tributos, me gusta esta, copiamos esta de aquí para acá. Entonces dice, los impuestos son tributos que cada familia o empresa debe pagar al Estado para costear las necesidades colectivas. Así, con una parte, contribuyendo así con una parte de sus ingresos. Entonces, cuando hablamos de impuestos, los impuestos son los que pagamos al Estado, pero resulta que al pagar esos impuestos al Estado, existe una calidad de contribuyente, que por acá la voy a colocar, entonces. Primer punto, definición de impuestos. Segundo punto, calidad o categoría más bien, categoría de contribuyente. A colocar. Cuando me refiero a la categoría de contribuyente, resulta que nos dividimos en lo siguiente, en persona natural y persona jurídica. Vamos a mirar qué me dice el estatuto tributario de que es una persona natural. Persona natural, estatuto tributario. Por esta primera parte quiero que me tengan un poquito como de paciencia. Vamos a ir paso a paso. Estatuto tributario, vamos a ver. Hablamos de contribuyentes. Dice. Vámonos por acá. Definición de persona natural. La persona natural es una persona como cualquiera de nosotros. Coloquémoslo por acá. ¿Qué es una persona natural? Perdón, que tengo un poquito lento. Entonces, una persona natural dice que es todo individuo de la especie humana, cualquiera que sea su raza, sexo, estirpe o condición. Ahora bien, en términos empresariales, la persona natural es aquel individuo que al actuar en su propio nombre se ocupa de alguna o algunas actividades que la ley considera mercantiles. En este caso, la totalidad de su patrimonio que incluye el personal, y familiar, sirve como prenda de garantía para las obligaciones que adquiere en el desarrollo de una actividad económica. Cuando vamos a que es una persona natural, somos todos nosotros. Todos nosotros somos personas naturales, somos personas del común, que podemos montar un negocio, pero esa persona natural puede ser declarante y no declarante. También existe la categoría de persona
jurídica. Cuando hablamos de una persona jurídica, ya hablamos de una persona que tiene una categoría más alta denominada por el Estado. Persona jurídica. Acá. Vamos a ver. Ojo, y estoy manejando este esquema o este tipo de explicación, es para que ustedes vean dónde se puede buscar y cómo se puede buscar. Pues por esta. Entonces, cuando hablamos de una persona jurídica, dice, se denomina persona jurídica o tal, o una figura jurídica que permite la existencia de un individuo dotado de derechos y obligaciones, pero que no es un ciudadano, sino una institución, una organización o empresa como tal. Entonces, cuando hablamos de la categoría de que nos da la DIAN de gran contribuyente, la DIAN nos divide primero en personas naturales y en personas jurídicas. Eso es lo primero que tenemos que entrar a determinar. Pero resulta, como hay personas naturales declarantes y no declarantes, cada persona natural se divide en un negocio o una actividad. Pero resulta que hay un tipo o una categoría especial. Llamémoslo así, categorías. Categorías comerciales pueden ser. Aunque no sé si el término correcto es ese, pero ya lo corregimos y lo busco bien. Porque no recuerdo el término en el momento cuál sería. Categorías de contribuyente, persona natural y jurídica. Adicional a eso, dejemos este como categorías más bien, sale lo siguiente. Tres categorías, en los cuales tenemos un gran contribuyente, lo que es un régimen común y un régimen simplificado. Resulta que cada uno de estos tiene ciertas características. El régimen común, el régimen simplificado y el gran contribuyente. Cuando vamos a mirar al régimen simplificado, entendamos por régimen simplificado toda persona natural no declarante. ¿Qué quiere decir? Que no declare el impuesto de renta. Acá me voy a pasar para el Excel. Resulta que acá en el Excel les coloqué una pequeña teoría. Lo que pasa es que en ese Word tengo lo mismo que les estoy pasando allí. Cuando hablamos de una persona o un régimen simplificado, hablamos de esto. Dice, es necesario tener en cuenta que ante la aprobación de la Ley de Financiamiento, Ley 2010 de 2019, también conocida como reforma tributaria, dispuso que el régimen simplificado ahora pasaría a llamarse no responsable de IVA. Espérenme un momento, vamos a comenzar del menor al mayor, y en este caso el menor sería el régimen simplificado. Cuando hablamos de régimen simplificado, entonces entendemos lo siguiente. Voy a copiar el mismo párrafo porque este párrafo es sacado del Estatuto Tributario, artículo 437 y la Ley de Financiamiento. Entonces dice, es necesario tener en cuenta que ante la aprobación de la Ley de Financiamiento, que es la Ley 2010 de 2019, también conocida como reforma tributaria, dispuso que el régimen simplificado ahora pasaría a llamarse no responsable del IVA. Entonces, cuando ustedes encuentren un régimen simplificado,
ya van a saber que están hablando de una persona no responsable de IVA. ¿Qué es una persona no responsable de IVA? Todos nosotros como persona natural, que no respondemos ni pagamos ni declaramos IVA. Ojo, perdón, pagamos sí, porque yo como persona natural voy al Éxito, al Superinter, a un almacén de ropa y a mí me venden la mercancía más IVA. Yo lo pago, pero yo como persona natural, régimen simplificado, no facturo IVA, no facturo. Y por acá entonces vamos a colocar lo siguiente. Acá hablamos del artículo 437, el estatuto tributario. Vamos a hablar del artículo 437, estatuto tributario, el cual indica, dispone que las personas que no superen los siguientes montos en el año 2019 o en el transcurso del 2020 pertenecen, pertenecen al anteriormente llamado régimen simplificado. Para agilizar un poco más, voy a copiar los montos. ¿Cuáles son los montos? Estos ya los tengo acá. Acá. Ojo, los que están ahí, y de pronto no les comenté al principio, esta guía la estoy creando paso a paso y ustedes me pueden colaborar y me pueden decir, profe, sirve, no sirve, colóquele esto, colóquele lo otro, porque esto va a ser su cuaderno. Esto es su cuaderno y esto es lo que va a quedar para ustedes. Entonces, acá vamos a dejar los montos estipulados por lo cual una persona te reconoce como régimen simplificado. Eh, Dice lo siguiente, dice, un régimen simplificado es reconocido o un no responsable de IVA cuando el total de sus ingresos no sea superior a 124.625.000. Estamos hablando con corte al 31 de diciembre del 2019. Yo, persona natural, régimen simplificado, supero ese tope al 31 de diciembre del 2019, ya no tengo la categoría no responsable de IVA o persona natural, ya pasaría a ser una persona jurídica. Que no celebre contratos por valores superiores a los 124.625.000. Que el monto de sus consignaciones bancarias debe ser inferior a 124.625.000. No debe tener más de un establecimiento de comercio u oficina. El negocio no puede operar bajo la modalidad de franquicia, concesión, regalía, autorización o explotación de intangibles. No debe ser usuario aduanero y, ojo, no debe pertenecer al nuevo régimen simplificado de tributación ni ser persona jurídica. Porque si yo soy persona jurídica, estoy superando los 124.625.000. Y cuando hablamos de un régimen simple de tributación, hablemos ya de las personitas que de verdad son muy, muy chiquiticas. Porque hay personas naturales donde con el ingreso que tienen, no, digamos que maquillan estados financieros. Perdón que me pase, pero quería ver si estaba grabando. Listo. Esto es un régimen simplificado. Un régimen simplificado es el que no responde por el IVA. Ahora vamos a mirar qué es un régimen común. El régimen común es el que está como en medio de, del gran contribuyente y del régimen simplificado. Es el que está en la mitad de los dos. Cuando hablamos de un régimen común, hablamos de lo siguiente. Dice, características de los responsables del IVA, el régimen común. Primer punto, el régimen común, el régimen común es una persona jurídica
que es responsable de IVA. El régimen común es una persona jurídica que es responsable de IVA. Este régimen común presenta ciertas características. ¿Cuáles son esas características? ¿No? Dice, dentro del grupo de responsables de IVA se encuentran quienes venden productos o servicios grabados. Es decir, lo siguiente. Entonces, vamos a colocar por acá. Dentro del grupo de, o bueno, no vamos a copiar. Dejémoslo ahí, que yo se las pulo y se las envío. ¿Listo? Porque si no, vamos a perder un poquito de tiempo mientras que trato de pulirlo todo. Entonces dice, es decir, personas jurídicas que comercializan productos o servicios que contienen IVA. Personas naturales que incumplen uno o varios de los requisitos para pertenecer al grupo de los no responsables de IVA. ¿Qué quiere decir? Que si yo como régimen simplificado incumplo o no responsable de IVA, incumplo el tope de los 124.625.000, subo de escalafón a régimen común. Y usuarios o aduaneros cuyas labores comerciales se relacionan con actividades grabadas con IVA. Obligaciones de los responsables del IVA, régimen común. Primero, recaudar el IVA, reportarlo y entregar el dinero a la DIAN. Segundo, inscribirse en el registro mercantil. Tercero, para los comerciantes, llevar una contabilidad. Que abro un paréntesis y me parece algo muy lógico y muy charro. ¿Por qué? Porque al régimen simplificado le piden una contabilidad que se llama libro fiscal. Igual, tiene que llevar una contabilidad como tal. Inscribirse en el RUT o hacer la actualización en caso de haber pertenecido al grupo de los no responsables de IVA. Presentar una declaración de renta a la DIAN. Ojo, ¿qué pasa? Que el régimen simplificado presenta una declaración de renta a nombre personal. Un ejemplo, yo me dedico a la venta de tapabocas. Yo, persona natural, régimen simplificado, mis ingresos no superan 124.625.000. Entonces, ¿qué pasa? Que yo presento una declaración de renta como persona natural, mientras que la persona jurídica, mis ingresos pasaron y ya pasé a tener una empresa, Tapabocas S.A. Yo ya presento una declaración de renta, pero a nombre de la empresa. Y el más importante y claro de todos, un régimen simplificado es el que pide factura y factura electrónica. Y eso que más adelante vamos a ver el régimen especial, cómo lo va a pedir factura también. Mientras que el régimen simplificado no responsable de IVA, como somos personas del común, no emitimos factura, sino que emitimos una cuenta de cobro común y corriente. Listo. Y de aquí pasamos al gran contribuyente. Resulta que el gran contribuyente, si lo miramos, sería el mismo régimen común, solo que tiene una principal característica como tal. Resulta que ¿para qué salió el gran contribuyente? Dice, los grandes contribuyentes son personas jurídicas legalmente constituidas o personas naturales que por su volumen de operaciones, ingresos, patrimonio, importancia en el recaudo de actividad económica, reciben esta calificación mediante resolución expedida por el director general de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales o su delegado, cuando cumplan con al menos una de las condiciones previstas en la resolución 048 del 2018. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el gran contribuyente lo cataloga la DIAN por su ingreso, por su patrimonio o por su volumen de operaciones. Condiciones para ser calificado como un gran contribuyente. ¿Qué condiciones deben cumplir? Dice, mediante un estudio técnico se verifica que contribuyentes a nivel nacional cumplen con los siguientes 9 requisitos. Que la propiedad, planta y equipo, propiedades de inversión o activos no corrientes mantenidos para la venta informados en la declaración del impuesto de renta sean superiores a 3.000 unidades de valor tributario, a 3.000 V. Y
Miremos esa cuenta. No recuerdo cuánto es el valor de la VT, pero la vamos a buscar. Valor VT 2020. El valor de la VT dice que es 35.607. Y si miramos cuánto nos da, perdón que pase así de un lado al otro, 3 millones, perdón, unidades monetarias por 35.607, nos va a dar, miren esa cifra tan grande, 168.000 billones, creo que es, 821. Es bastante enorme la cifra. O sea que una empresa que sea régimen común, que cierre el 2019 con esa cifra o su igual, o sea, pasa a ser gran contribuyente. Que el patrimonio líquido informado en la declaración de renta del año gravable sea superior a las 3.000 unidades de valor tributario. Que los ingresos brutos informados en la declaración sean superiores a 2.000 unidades de valor tributario. Que el valor del impuesto informado en la declaración del impuesto de renta y complementarios o ingresos y patrimonio del año gravable anterior a la calificación sea superior a 50 unidades de valor tributario. Dice que el total del impuesto informado, cuando hablamos del impuesto informado, es el impuesto que se pagó. Y si vamos, serían 50.000 unidades monetarias por 35.607. Miren esa cifra. Empresa que pague esa cifra tan grande, pues no es un régimen común. De una pasa a ser un régimen, un gran contribuyente, perdón. Listo. Y aquí hay más características, pero iniciando, esto es lo que van a tener como importancia relativa en el trabajo tributario. ¿Cómo me escuchan? ¿Me están escuchando bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Sí, profe, perfecto. Sí, profe. Listo, que me dicen que se está escuchando como entrecortado. Listo, vamos. De pronto es mi internet. Esperemos que hay veces hay bajones y eso daña un poquito las cosas. Listo. Entonces, recuerden, hay tres categorías: gran contribuyente, régimen común y régimen simplificado. Y de ahí deriva si es persona natural o jurídica. Cuando hablamos de persona jurídica, hablamos de una persona declarante. Cuando hablamos de una persona natural, hablamos de una persona no declarante. Listo. Ahorita seguimos con el siguiente paso. Ya vimos que es un gran contribuyente, un régimen común y un régimen simplificado. Luego de eso, a ver, el autorretenedor lo vamos a ver ahorita. A ver, ¿qué más me falta por acá? Los elementos del tributo, ¿sí? Vamos, ¿y qué es un agente de retención? Ojo. Vamos a dejarlo por acá. ¿Qué es un agente de retención? Cuando hablamos de un agente de retención, nos referimos a lo siguiente, que es un agente de retención. Dice, agente de retención, el gobierno nacional es el encargado de señalar a las personas jurídicas, naturales o entidades encargadas de practicar la retención en la fuente, es decir, quienes deben recaudar un determinado impuesto. Los agentes de retención están en la obligación de declarar y pagar valores retenidos al Estado en las fechas estipuladas por este. Además, deben certificarle a la persona o entidad a quien se le hizo la retención el valor y la tarifa correspondiente. Según el artículo 368 del Estatuto Tributario, son agentes de retención, entidades de derecho público, fondos de inversión, consorcios, comunidades organizadas, uniones temporales, personas naturales o jurídicas, sucesiones ilíquidas y sociedades de hecho. Recuerden, entre un vendedor y comprador, ¿quién ejecuta la retención? El comprador se la practica al vendedor. El comprador. Listo. Luego de eso, ahora vamos a pasar
algo que ya ahora sí, después de esa lectura, llamémoslo así, vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a ver, ¿qué es la retención en la fuente? Resulta que el primer error que me cometen las personas cuando les preguntamos qué es retención en la fuente, me dicen, la retención en la fuente es un impuesto. Ojo, no. La retención en la fuente no es un impuesto, no es un impuesto. Ojo, que esa es la primera pregunta que uno como contador les hace a los auxiliares cuando llegan a trabajar con uno y uno les pregunta, ¿qué es la retención en la fuente? ¿Qué es la retención? En la fuente es el mecanismo anticipado de recaudar el impuesto. La retención en la fuente es una forma, y vamos a colocarle la definición técnica como tal. A ver, no me quiere bajar. Dice, vamos a copiar este acá para que ustedes tengan la parte técnica, pero también aprendan cómo lo pueden interpretar y cómo lo pueden manejar. Entonces, aunque yo sé que esto lo que les estoy dando es un repaso, porque con Cata sé que muchas de estas cosas la vieron, sino que de pronto a veces a uno se le olvida. La retención en la fuente es una forma de recaudar anticipadamente el impuesto de la renta, el cual el Estado cobra anualmente. Para grandes contribuyentes, el pago se hace en el mes de febrero, abril y junio. Listo. Acá estamos hablando de renta. Pero, ¿qué es la retención en la fuente como tal? La retención en la fuente es el recaudo anticipado de un impuesto. Resulta que ese recaudo anticipado del impuesto se deriva lo que llamamos retención por compras, retención por servicios, retención por honorarios. Listo. Pero antes de eso, vamos a dejar este acá que también me interesa que lo conozcan. Resulta que los impuestos tienen unos hijitos, llamémoslo así, unos hijitos como tal. ¿Quiénes son esos hijitos? Según la normatividad tributaria. Bien, esta guía yo se las organizo ahorita. ¿Listo? Se las estaría enviando mañana. Cuando hablamos de cuáles son los elementos de la retención de la fuente, ojo, no son el sujeto pasivo, el agente retenedor, el pago a uno, la base y la tarifa. A ver, qué fue lo que me quedó por acá. Borremos este. Entonces, cuando escuchen cuáles son los elementos de la retención en la fuente, el sujeto pasivo, perdón, es la persona o empresa que vende, es decir, a quien van a retener. Yo soy surtidor y le compro al éxito. El éxito sería el sujeto pasivo. El sujeto pasivo, yo surtí todo, sería el agente retenedor, porque el comprador es el que retiene a la persona que le está comprando, o sea, al vendedor. El pago o abono, que es el monto o el dinero que se va a pagar, la base, que es el valor sobre el cual se empieza a aplicar la retención, y la tarifa, que es el porcentaje por el cual se aplica el valor de la retención. Entonces, cuando hablamos de la retención en la fuente, hablamos del primer concepto, retención en la fuente a título de renta. Cuando hablamos de la retención en la fuente a título de renta, nos referimos a lo siguiente. Lo voy a colocar por acá porque les voy a traer la tablita de retención. Igual, todo esto yo se lo subo a Q10 con esta cosita. Cuando hablamos de eso, hablamos de lo siguiente. Resulta que cuando hacemos la retención en la fuente a título de renta, nos tenemos que fijar en tres partes del elemento. Acá solo voy a copiar una parte, porque no me cabe todo ahí en el Word. En dos partes del elemento.
de los elementos del tributo. ¿Cuáles vienen siendo esos? Los siguientes. Déjame que ahí está copiando. Listo. En la base y la tarifa. Cuando manejen la tabla de retención en la fuente, van a manejar la base y la tarifa. Y va a estar dividido en persona jurídica y persona natural no declarante. Entonces, vamos a entrar ya acá a hacer ejercicios. ¿Cómo realizar la retención en la fuente? Resulta que yo aquí, en este cuadrito, les dejé algo, a ver, perdón, que es un cuadrito que lo han visto ya. ¿Cómo aplicar la retención en la fuente? Por un lado, les dejé el comprador y por otro les dejé el vendedor. Entonces, si el comprador es régimen simplificado y le compro a un régimen simplificado, o un régimen común, o un gran contribuyente autorretenedor que ahorita lo explicamos, no le puedo hacer retención en la fuente. ¿Por qué? Porque yo no declaro. Y si yo declaro, ya me empiezan a evaluar la categoría a pasar de régimen simplificado a régimen común. Pero si el régimen común es el que compra a un régimen simplificado, yo sí le puedo hacer retención en la fuente. Si le compro un régimen común, también le puedo hacer retención en la fuente. Si le compro un gran contribuyente, no, sí le puedo hacer retención en la fuente. Y este gran contribuyente, dejémoslo para ahora y lo explicamos. Cuando hablamos de un gran contribuyente, dice lo siguiente. Si el gran contribuyente compra a un régimen simplificado, le puedo retener. Si le compra un régimen común, le puedo retener. Y si le compro un gran contribuyente, también le puedo retener. Listo. Ese cuadrito se los dejo ahí como para que se acuerden de él y se guíen. ¿Cómo vamos a hacer los ejercicios prácticos? De la siguiente manera. Vamos a tener la primera figura cuando el comprador... ¿Me están llamando a mí? ¿A quién están llamando? ¿A, ¿A quién llaman? ¿Me están llamando? Por aquí no es, profe. Ay, entonces es a mí, es a mí. Espérenme. Listo, qué pena, ni idea. No sé, alguien por un coso ahí todo raro, pero no sé quién será la verdad. Listo. Entonces, vamos a hacer ejemplos prácticos de la siguiente manera. Cuando el comprador es gran contribuyente y el vendedor es gran contribuyente, régimen común o régimen simplificado, o gran contribuyente autorretenedor. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Dice, de todo sea gran contribuyente, compra mercancía disponible para la venta por valor de 1.500.000 más IVA. A la compañía Muebles Limitada, gran contribuyente. Esta mercancía se paga 50% en efectivo y el resto a 30 días. Vamos a hacer el registro tanto para el comprador como para el vendedor. Pero como primer parte, ustedes han visto que me gusta discriminar todo. Colocamos valor a pagar, digamos cuánto es el valor a pagar. Se supone que la mercancía está por un valor de 1.500.000.
Perdón, espérame un momento, que me estaba escribiendo la ingeniera. Entonces, el valor a pagar es de 1.500.000. Lo primero que tenemos que hacer al verificar esta operación es identificar la base. ¿Cuál sería la base? El valor a pagar. Luego del valor a pagar, calculamos el IVA de la operación. ¿Cuánto es el IVA? El 19%. Ojo, no le coloco si es descontable o generado porque simplemente vamos a hacer la operación como tal. El IVA es de 285.000. Y como vamos a calcular la retención en la fuente, ¿quién hace la retención a quién en este caso? El comprador. Ah, bueno, y acá es algo que me falta colocarles. Comprador es de todito, gran contribuyente. De todito, gran contribuyente. Y el vendedor viene siendo muebles limitada, gran contribuyente. ¿Quién hace la retención o quién es el agente de retención? El comprador. Perdón un momento. Listo. Entonces, ¿quién hace la retención? El comprador. Cuando vamos a hacer la retención en la fuente por compras, nos vamos a la tabla de retención y verificamos. Vamos al concepto de compras y decimos, listo, compras, se dividen declarante y no declarante. Como no les estoy especificando qué, si es de café, si es de producto agrícola, o a quién es, o si es un apartamento, o un bien mueble o inmueble, nos vamos por la general, que la base son 961.000 pesos, pero tenemos que definir a quién le voy a retener, si es declarante o no declarante. Entonces me vengo para acá para el ejercicio. Como el comprador es gran contribuyente, le va a retener a un gran contribuyente, tiene la figura o el apellido de que es declarante. ¿Por qué? Porque ya pasa de ser régimen simplificado a un título más grande, que es una persona que paga impuestos y tiene sus obligaciones. Entonces, cuando hablamos de eso, tenemos que ir a mirar entonces. La base son 961.000 pesos. Como en la retención se la vamos a hacer a un declarante, vamos y miramos. La retención para un declarante es el 2.5%. Entonces, ay, perdón. Vamos y decimos, fuente, compras, es del 2.5. ¿Cuál es la base para calcular la retención? El valor antes de IVA. Este, por el 2.5%, me da 37.500. Ven que le di porcentaje. Y acá vamos a colocar el total a pagar. Y se está comprando, porque simplemente estamos haciendo el porcentaje de la persona que va a pagar, o el cálculo. ¿Cómo lo calculamos? 1.500.000 menos 280 más 285.000 menos 37.500, igual a 1.747.500. Ahora procedemos a hacer el registro del comprador. Como lo que estamos comprando es una mercancía disponible para la venta, la llevamos a un inventario, 143501. ¿Por qué valor? Por 1.500.000. Acá, espérenme, yo lo borro. Aunque me parece bobado borrarlo, pero para que, como si lo estuviéramos haciendo desde cero. ¿Por cuánto es? Por 1.500.000. ¿Cuánto es el IVA descontable? 285.000. ¿Cuánto es la retención en la fuente por compras? Ojo, cuando el comprador va a hacer la retención, el comprador la registra por el crédito. ¿Por qué? Porque lo voy a pagar a la DIAN. Y dice que me paga el 50% en efectivo
y el 50% a crédito por el 50%. Eso me da una salida de caja de 873,750. Una cuenta por pagar, en este caso yo lo manejo como proveedor. ¿Por qué? Porque es el que me suministra a mí el inventario o la materia prima para yo poder producir o vender. Profe, una pregunta. En este caso, usted no lo causa. Ah, bueno, como es un ejercicio de retención, no lo vamos a causar. ¿Listo? Ah, bueno. No lo vamos a causar. Pero cuando ya entremos en la práctica de los ejercicios, causamos y luego pagamos. ¿Te refieres a primero causar y dejar todo de esta manera? Es lo que me imagino que me dices. Dejarlo todo como si lo debiera y luego pasar la mitad, pagarlo en la caja. Exacto, sí, eso Ujú. es. En este caso, como lo que les quiero explicar es la retención, no lo vamos a causar. Cuando ya entremos en metodología de ejercicios, sí, sí lo vamos a causar. Listo. Vamos a registrar el vendedor. ¿Cómo registramos el vendedor? Recuerden, es un ingreso, es una venta que se lleva por la 41,3501. Ingresos. ¿Por qué valor? Por 1.500.000, que es el valor de la venta. El IVA de las ventas es generado y la llevo crédito. Ojo, yo acá estoy manejando 0,1 y 0,2. Yo sé que ustedes manejan 0,5 y 10, si no me equivoco. El hecho de que yo le coloque 0,1, 0,5, 0,8 no me va a cambiar ni me va a alterar el resultado. Y aquí, como a mí me están reteniendo, mientras que el comprador paga esa retención a la DIAN, yo se la voy a cobrar. Pero cuando se la cobro, perdón, perdón, listo. Cuando el comprador la paga, yo como vendedor la voy a cobrar. ¿Cuándo la cobro? Cuando yo presente mi declaración de renta. Me lo va a llevar como un valor descontado de mi valor a pagar. Por eso cada año las empresas piden algo que se llama certificado de retención en la fuente para mirar qué valores puedo llevar en mi declaración. Entonces, ¿qué cuenta vamos a manejar? La 135515. Eh, ¿Cuánto me entra en la caja? El 50%, que es 873,750. ¿Cuánto me queda por cobrar? 873,750. Listo. Segundo punto, cuando un gran contribuyente le compra a un régimen común, y me voy a traer el mismo cálculo de acá arriba para no repetir, van a ser los mismos valores, lo que me va a cambiar es como el tipo. Entonces, ya cambiamos que muebles limitada es un régimen común. Entonces, en este caso, no me va a cambiar. El registro queda igualito, un inventario por 1.500.000, una retención del 2,5, un IVA descontable de 285.000 pesos, una salida de caja de 873,750 y una cuenta por pagar de 873,750. Para sumas iguales de 1.785.000. Listo. Por ese lado, no hay ningún problema, porque entre gran contribuyente y régimen común, el gran contribuyente le puede hacer una retención común y corriente. Y como el régimen común es persona declarante, sigue siendo el 2,5. Cuando lo registramos en el vendedor, lo mismo, no me cambia, el mismo registro del anterior. 1.500.000 de ingresos, que serían mis ventas, 285.000 del IVA generado, ¿no? Generado una retefuente en compras por la 135515, que sería una retefuente por cobrar de 37,500, una caja porque me están pagando, me aumenta mi caja por 873,750 y una cuenta por cobrar por 873,750.
Tercer punto, y más interesante, cuando el gran contribuyente le compra mercancía a un régimen simplificado. Esta es una discordia que casi siempre me tienen los estudiantes y ya les digo por qué. Listo. Comprador, gran contribuyente. Dice, de todito sea gran contribuyente, compra mercancía disponible para la venta por valor de 1.500.000 a Juan Carlos Redondo. Esta mercancía se paga 50% en efectivo y el resto a 30 días. El vendedor es Juan Carlos Redondo, persona natural. ¿Qué me cambia acá? Que acá no me aplica IVA. ¿Por qué no me aplica IVA? Porque el que está vendiendo es una persona natural. No me aplica IVA porque el que me está vendiendo es una persona natural como tal. Pero la retención en la fuente sí me aplica. Cuando voy a mirar la retención en la fuente, cuando voy a mirar la retención en la fuente, voy y miro la tabla y digo, en esta tablita se divide en declarante y no declarante. Cuando hablamos de declarante como tal, declarante, hablamos de un porcentaje del 3.5. La base no me cambia. Cuando hablamos entonces de un no declarante, la retención ya me cambia y ya no es del 2.5, sino que es del 3.5. Y me da un total a pagar de 1.447.500. Listo. Entonces, como yo comprador de todito, le estoy comprando a una persona natural, mi inventario ¿me van a, me van a decir algo? No. Me aumenta mi inventario por 1.500.000. No tengo IVA descontable porque la persona natural no factura IVA, pero sí tengo una retención en la fuente que yo le practiqué a Juan Carlos Redondo, que en este caso es por 52.500. Por lo cual, yo le pago el 50% en efectivo y el resto lo dejo por pagar. De mi caja van a salir 723.750 y como cuenta por pagar, 723.750 me van a quedar para un total de débito y crédito de 1.500.000. Pregunta, ¿hasta aquí vamos bien? ¿No les ha generado dudas, inquietudes? ¿Me han entendido? Vamos bien, profe. ¿Vamos bien? Profe, sí, bien. Sí, profe, vamos bien. Sí, señor. Listo. Listo. Ahora vamos a cambiar cuando, ay, ¿qué se me hizo? Por retenedor lo vamos a dejar pendiente. Ese lo hacemos ahorita. Ahorita. Ese lo vamos a dejar ahí quietecito. Vamos a cambiar cuando el comprador es régimen común y el vendedor es gran contribuyente, régimen común y régimen simplificado. Resulta que si el régimen común le compra a un gran contribuyente, vamos a dejar lo mismo porque esto que yo estoy haciendo aquí, se los voy a pasar al Word, pero más detalladito, sino que si me pongo con ustedes a pulir, no vamos a avanzar en la clase. Lo que quiero es al menos hoy dejar tema listo de retenciones, como para que empecemos a rayar y a practicar. ¿Quién es el vendedor en este caso? Muebles, limitada, gran contribuyente. ¿Y quién es el comprador? De todito, régimen común. Entonces, el avance no cambia, 1.500.000. Como el que me vende es un gran contribuyente, yo sí puedo facturar IVA. Yo sí puedo. El gran muebles limitadas sí me factura IVA. La retención en la fuente, como yo le voy a retener a un gran contribuyente y el gran contribuyente es declarante, la tarifa para declarante es del 2.5. Perdón. Del 2.5.
para una retefuente en compras del 37.500 y un valor a pagar de 1.747.500. El registro me queda igualito a los que venimos trabajando. Un inventario por 1.500.000, un IVA descontable por 285.000, una retefuente en compras por pagar de 37.500 y me sale de la caja el 50% y el otro 50% me queda por pagar. Cuando hacemos el registro del vendedor, es el sentido contrario, lo mismo que hemos venido trabajando. Acá la 41.35 es un ingreso, que el ingreso siempre da crédito por 1.500.000, un IVA descontable por 285.000, una retefuente en compras por cobrar de 37.500 y me entra a la caja 873.750 y una cuenta por cobrar por 873.750. Profesor Iván generado. Ah, sí, señora, gracias. Todo lo que vean así cositas me avisan, porque como el material vengo preparando esto y un momento a otro, hay cositas que se me van. Listo. Siguiente, cuando el régimen común le compra a un régimen común, le puedo hacer retefuente. La base es el 1.500.000. La tarifa no me cambia, sigue siendo del 2.5. ¿Por qué? Porque le estoy reteniendo a una persona jurídica. ¿Cómo hago el registro? Ah, bueno, cambiémoslo acá. Acá le estoy, el vendedor es régimen común ya. Régimen común. En ese régimen común le vende a un comprador. Entre ellos mismos sí puedo hacer retención en la fuente. Y el registro me queda de la siguiente manera. Un inventario por 1.500.000, un IVA descontable por 285.000, una retefuente en compras por pagar de 37.500 con un porcentaje del 2.5, una caja que me sale por 873.750 y un proveedor por 873.750. Para un débito y crédito de 1.785.000. Pasamos al registro del vendedor. Tenemos un crédito por 1.500.000, un IVA generado por 285.000, una retefuente en compras por cobrar por el 2.5% de 37.500 y una caja que me aumentó el dinero porque me pagaron en efectivo de 873.750 y una cuenta por cobrar por 873.750. Cuando el régimen común le compra a un régimen simplificado, ¿qué me va a cambiar? Que no genera IVA. Es lo único que me cambia. Acá. No genera IVA. La tarifa de retención, como es una persona no declarante, me va del 3.5. Y acá le cambiamos a Juan Carlos Redondo. Es persona natural. Vámonos al registro del comprador. Cuando hablamos del comprador, hablamos de un inventario. Ojo, como le estamos comprando un régimen simplificado, una persona natural no me factura IVA. Entonces mi inventario va por 1.500.000. Mi retefuente, perdón, mi retefuente va por 52.500. Y me sale de la caja 723.750 y la cuenta por pagar 723.750. El registro del vendedor. Cuando hablamos del registro del vendedor, hablamos de lo siguiente. Un ingreso por 1.500.000, una retefuente en compras que el comprador a mí me retuvo de 52.500, una retefuente por cobrar por la 135515, una caja que me aumenta por 723.750 y una cuenta por cobrar por 723.750. Profe, qué pena, una preguntita. No había caído en cuenta
Si usted vende, igual no debe generar IVA por estar vendiendo, no importa si esa es una persona natural o no. Igual no debe No, generar el IVA. no, porque tú como persona natural, si me vendes a mí, tú generas IVA. Bueno, ya en ese caso sí. Ya estaba Ajá, haciéndolo como empresa. Pero no, ajá. estamos haciendo es como Y persona com- natural, sí. exacto. Si es como empresa, sí, sería este de acá. Este de acá. Es una empresa, es un régimen común. El régimen común sí es responsable de IVA, entonces sí tiene un IVA generado. Pero como este es persona natural, No, profe, pues, pero yo me refiero de empresa, de vendedor como empresa a persona natural. sí, si es ese caso, sí, que ya lo vamos a ver. Ah, bueno. Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Es este que sigue acá. Es este. Cuando el régimen simplificado es comprador y el vendedor ya es una empresa como tal. Resulta que la señora Ida Merlano, régimen simplificado, no responsable de IVA, compra mercancía disponible para la venta por valor de 1.500.000 masiva a la compañía Muebles Limitada. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo siguiente. Perdón, me traigo este de acá. Ah, eh, Perdónenme un minutico que me están escribiendo del instituto. Y, y ya les hablo, ¿sí? Perdón que los interrumpa, perdón.